A ver, cuando se habla de agresión sexual es muy fácil, casi automático, caer en explicaciones que suenan sencillas. Pero, ¿qué pasa si esas respuestas tan rápidas en realidad nos impiden entender el problema de fondo? En este análisis vamos a desarmar precisamente esas ideas comunes para construir una imagen mucho más compleja y, lo más importante, más precisa desde una perspectiva forense. Y esta cita le da justo el clavo. Este es el núcleo del problema. Fórmulas como «es que es un monstruo» o «fue un impulso incontrolable» parecen explicarlo todo en un segundo. Pero la verdad es que actúan como un portazo. Cierran la investigación antes de que siquiera empiece. Nos dan una especie de tranquilidad falsa, sí, pero a costa de alejarnos de la evidencia real. Bueno, pues arranquemos por ahí, por la primera parte. Vamos a enfrentar esas explicaciones que escuchamos todo el tiempo, las que a menudo resultan ser las más engañosas de todas. Claro, estas ideas, que todo se debe a un impulso incontrolable o a que la persona es simplemente malvada, son muy populares. ¿Por qué? Porque son simples, son un atajo, pero en una investigación forense seria son increíblemente peligrosas. Nos llevan a poner una etiqueta rápida y a dejar de buscar, ignorando pistas cruciales del caso que no encajan con esa etiqueta, una que en realidad no explica casi nada. Y con esto llegamos a un punto que es crucial. La motivación de un agresor no es algo que uno encuentra en la escena del crimen, como si fuera una huella dactilar. No es algo que se pueda ver. Es más bien una conclusión que se debe construir, pieza por pieza, capa sobre capa de evidencia, como lo haría un detective al armar un caso complejo. Ok, entonces, si la motivación se reconstruye, ¿cuál es una de las primeras piezas de ese rompecabezas? Pues las propias palabras del agresor. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Es un error gigante pensar que su relato es una confesión transparente. No, para nada. Es una evidencia más y una que hay que saber decodificar. Es fundamental que no mezclemos estos tres conceptos. Confundirlos es un error analítico grave. Una cosa es el motivo que la persona declara. Otra muy distinta es la racionalización, o sea, la historia que se cuenta a sí misma para poder vivir con lo que hizo. Y otra cosa son las tácticas de neutralización, las frases que usa para quitarse la culpa de encima. Son tres cosas diferentes. Estas frases seguro que nos suenan familiares, ¿verdad? Bueno, el truco está en no tomarlas como explicaciones de lo que pasó. Son evidencia discursiva. Nos están mostrando, en vivo y en directo, cómo el agresor intenta manejar su culpa, cómo busca mantener una imagen aceptable de sí mismo. Son datos para analizar, no son la verdad del hecho. Muy bien. Ya vimos la narrativa del individuo. Ahora, como si tuviéramos una cámara, vamos a hacer un zoom hacia afuera para ver el panorama completo. Porque seamos claros, estos actos no ocurren en una burbuja. El entorno, el contexto, es fundamental para poder explicarlo. Y a ver, que esto quede clarísimo. Analizar estos factores no es para quitarle responsabilidad al agresor. Cero que ver, pero son absolutamente esenciales si de verdad queremos explicar analíticamente cómo y por qué el evento fue posible. Ignorar el contexto sería como intentar entender una obra de teatro viendo solo a uno de los actores en un escenario vacío. Imposible. Este punto es importantísimo. Entender el contexto de la víctima, sus relaciones, los riesgos a los que se enfrentaba, toda esa información no es para juzgarla, jamás. Es para poder reconstruir la dinámica completa del suceso. La víctima no es un personaje secundario en esta historia, es un nodo analítico central para armar el rompecabezas. Ahora entramos en un terreno que desmonta una de las ideas más arraigadas que existen, la suposición de que un acto de naturaleza sexual se trata únicamente de deseo o gratificación sexual. Aquí la distinción clave es esta: forma versus función. Que un acto tenga una forma sexual no significa para nada que su función, su propósito real, sea sexual. Puede ser una herramienta de control, un acto de humillación, una forma de castigo. En muchos casos es en esencia un mandato de poder en acción. Esta cita de la antropóloga Rita Segato es potentísima y lo resume a la perfección. La violencia sexual comunica algo. No es un acto que empieza y termina entre dos personas. El cuerpo de la víctima se usa para escribir un mensaje de jerarquía, de poder, un mensaje que se envía al resto de la sociedad. Muy bien, ya desarmamos las ideas simples. Ya vimos la importancia de la narrativa, el contexto y la función del acto. Ahora sí, es momento de empezar a juntar todas esas piezas para construir esa imagen compleja de la motivación. Y aquí se suma otra capa, una que es fascinante y terrible a la vez. A veces,
La agresión no está dirigida únicamente a la víctima. Puede ser una especie de actuación, una performance para una audiencia de otros hombres, real o imaginaria, para demostrar estatus, para cumplir con ciertos mandatos de masculinidad. ¿Y qué hay de la psicopatología? ¿No son simplemente psicopatosos o gente con trastornos? Bueno, claro que rasgos como la impulsividad o ciertas patologías pueden ser relevantes, pero, y este es un gran pero, no son la respuesta mágica y universal. De hecho, el peligro de enfocarse demasiado en un diagnóstico es que nos puede cegar a todo lo demás, al contexto, a la oportunidad, a la dinámica de poder. Y así, con todo esto sobre la mesa, llegamos a este modelo completo. Para reconstruir la motivación de manera rigurosa, un análisis forense investiga estas 8 dimensiones. Y la clave es que no se trata de elegir solo una. Se analizan, por ejemplo, los repertorios justificativos de los que hablamos antes, pero también se mira la oportunidad y acceso que existió, o incluso el contexto comunitario. Es un trabajo de detective que consiste en ver cómo todas estas piezas interactúan, basándose siempre en la evidencia, no en especulaciones. Ok, hemos hablado mucho de modelos y análisis, pero al final, ¿por qué es tan importante todo esto en el mundo real? En esta última parte, conectamos todo con sus consecuencias directas en el sistema de justicia. Es que lo que está en juego es altísimo. Confiar ciegamente en el mito del monstruo o en cualquier otra teoría simple puede contaminar una investigación de principio a fin. Puede llevar a sesgos, a ignorar evidencia que no encaja y, en el peor de los escenarios, a cometer errores judiciales gravísimos. Y al final, creo que todo se resume en esto. El objetivo no es tener un sistema de justicia que ponga etiquetas morales más rápido y con más fuerza. El objetivo es tener uno que se tome el trabajo de reconstruir los hechos con el mayor rigor posible, porque solo así se puede aspirar a una justicia más sólida y precisa. Y para cerrar, queda esta reflexión en el aire. Cuando analizamos estos casos, ¿qué es lo que se busca realmente? ¿La verdad que emerge de la evidencia, con toda su complejidad y sus partes incómodas? ¿O nos conformamos con una ficción simple y tranquilizadora, una historia de monstruos que nos permita poner una etiqueta y seguir adelante? La respuesta a esa pregunta define ni más ni menos la calidad de la justicia.